Muy bien, hermanos, buenos días. Gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos en su casa, congregados para alabarle y, como cantábamos hace un momento, para recordar de su obra de redención a nuestro favor. Y es algo que realmente necesitamos todo el tiempo meditar, recordar, porque eso es un aliento tremendo para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra alma lo necesita. Ustedes saben, por lo menos los que venimos cada domingo a esta iglesia, estamos estudiando una serie de enseñanzas que tiene que ver con los medios de gracia, ¿no? Nos referimos a los medios de gracia con esos elementos que Dios ha dejado para su iglesia, que sirven como instrumentos, como medios a través de los cuales Dios va fortaleciendo nuestra fe y nos permite tener una relación más cercana con Cristo y con su obra de redención. Hemos considerado hasta el domingo anterior, la cena del Señor como un medio de gracia y meditábamos en que venimos a la cena no como un simple ritual, a recordar algo que pasó en el tiempo, sino que en ese momento en que la iglesia se acerca a participar de los símbolos y la cena del Señor, algo sucede en nuestra vida, espiritualmente hablando. Dios fortalece, Dios está visitando a su pueblo, Dios está fortaleciendo a su iglesia a través de ese momento en que la iglesia participa del Señor. Y en esta mañana, con la ayuda de Dios, consideraremos uno de los elementos que la Biblia y la palabra nos enseñan como un medio de gracia, que es el bautismo. Y para eso quiero invitarlos a que puedan buscar en sus Biblias el libro de Romanos, el capítulo 6, vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Vamos a leer ahí a partir del versículo 1 hasta el versículo 6 y consideraremos en esta mañana el bautismo un medio de gracia. Dice el versículo 1 de Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, este es uno de los pasajes clásicos que a través del tiempo la iglesia, el cristianismo ha utilizado para hablar acerca de grandes verdades que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra relación con Dios. Y algunos estudiosos de la palabra mencionan que Pablo, al escribir la carta de Romanos, por lo menos los primeros 3 versículos, él está escribiendo de una manera que está imaginando una discusión, debatiendo con alguien imaginariamente. Entonces él está presentando la verdad de Dios, el evangelio y la doctrina, y lo está haciendo de una manera como que tiene que defender esa verdad que él mismo está escribiendo y exponiendo. Por eso, primer versículo del capítulo 6 dice, perseveraremos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, algunos creen que históricamente una de las críticas o de las malas interpretaciones que Pablo había recibido de la enseñanza de la gracia de Dios era que la gracia de Dios era tan abundante y nos era dada o era recibida de una manera gratuita, sin ningún costo, que entonces esto iba a permitir a la gente, a la iglesia, a vivir de una manera sin consideración de su pecado, de su vida y de su santidad. Entonces Pablo, teniendo esto en mente, dice, ¿qué diremos? Que a causa de que la gracia de Dios
es abundante, debemos permanecer en el pecado, debemos pecar, debemos vivir una vida desordenada para que abunde el pecado, entonces en consecuencia va a haber más gracia. Versículo 2 nos responde y dice, en ninguna manera, esto no es así, porque ese mismo Dios que es el proveedor de toda gracia, ese mismo Dios que en el capítulo 5, versículo 1 dice que nos justifica por medio de la fe en Cristo, ese mismo Dios que salva a un pecador perdido, es el mismo Dios que también produce en ellos santidad. La salvación, la justificación por la fe va de la mano, está completamente alineada con una vida de santidad. Y Pablo, para hablar acerca de esa obra redentora y de esa obra de santificación que Dios produce en su pueblo, lo va a hacer desde una perspectiva, hablando desde el bautismo. Por eso versículo 3 dice, ¿acaso no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que Pablo está diciendo es que, bueno, piensen en el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Bueno, el bautismo significa que nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo, pero que también nos identificamos con esa resurrección, y esa resurrección para Cristo significó la gloria del Padre, pero para nosotros, pecadores, esa resurrección significa, dice Pablo, una nueva vida en Él. Bueno, y Pablo va a comenzar a partir del versículo 3 a hablarnos acerca de lo que es el bautismo. El bautismo no solamente representa esa celebración que un nuevo convertido lleva adelante, no solamente es una manera pública de dar un testimonio de su fe, sino que por sobre todas estas cosas, el bautismo significa mi identificación con Cristo. Una persona que pasa por las aguas del bautismo lo que está haciendo es decir públicamente, pertenezco a Cristo. Mi vieja vida pasó. El viejo hombre murió. Ahora voy a tener una nueva vida para Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo a través del capítulo 6 de Romanos. Bueno, Pablo está llevándonos a considerar estas verdades profundas en el Evangelio que por una causa de tiempo no nos detendremos demasiado en el capítulo 6, pero sí nos van a ayudar para pensar en el bautismo como un medio de gracia. El bautismo simboliza nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando nosotros vemos que alguien se está bautizando, no solamente produce eso gozo en mi corazón porque veo un pecador que ha creído en Cristo y que está en obediencia, llevando adelante las ordenanzas del Señor, que es el bautismo. Entonces, no solamente eso produce gozo, sino que eso debe llevarme a considerar que esa muerte que está representada a través de las aguas del bautismo significa que yo estoy identificado con esa muerte, que yo estoy identificado con lo que esa muerte representa, con Cristo. El bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo, y eso me tiene que llevar a considerar que eso es parte de mi vida espiritual en Dios. Así como Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar, o hemos resucitado espiritualmente en nueva vida, y esto también nos garantiza la esperanza eterna de que si morimos antes de que Cristo venga, o como dice Pablo, si morimos con Cristo, también reinaremos con Él, resucitaremos con Él en gloria. Bueno, esto es un poco de lo que Pablo va dejando ver ahí en el capítulo 6 de Romanos. Bueno, Dios ha dado a su pueblo, a través del tiempo, a través de todas las escrituras, señales para que su iglesia pueda recordar la misericordia, la gracia y el favor de Dios para con nosotros. Hermanos, a través de todas las verdades de las Escrituras, no solamente Dios quiere informar a su iglesia, no solamente quiere dejarnos verdades por las cuales
creer y vivir, sino que a través de estas enseñanzas Dios está como una luz de alarma, llevándonos a considerar esas verdades como señales donde Dios nos está recordando su misericordia, su gracia y su favor para con nosotros. Una de esas señales es el bautismo. El bautismo no solamente representa esa manera de iniciación que un nuevo convertido tiene a la iglesia, a su fe, a la vida cristiana. No, es un recordatorio donde nos tiene que llevar a pensar lo que Dios hizo por nosotros. Nos tiene que llevar a pensar su amor representado al entregar a su Hijo a morir por un pueblo pecador como nosotros. El bautismo, como una señal, es un recordatorio visible, palpable, que confirma la promesa de Dios a su pueblo. Bueno, en la eternidad pasada, en las Escrituras vemos cómo Dios había prometido que a través de la simiente de la mujer, todas las naciones de la tierra serían benditas. Y fue necesario que Él viniera como hombre, que muriera como un pecador, que fuera contado entre los muertos, pero que resucitara al tercer día, para que todos aquellos que participaran por medio de la fe de ese sacrificio, de esa obra, pudieran ser bendecidos por Cristo, dándole salvación y perdón de pecado. Cuando nosotros vemos el bautismo, lo que nos lleva a considerar es esta verdad. Él murió por nosotros. Bueno, eso es lo que representa el bautismo. Una persona entra ahí en el agua y generalmente un hermano está ahí para asistirle y lo sumerge en el agua y dice muerto para Cristo, y luego lo levanta del agua y dice resucitado para Él. Bueno, eso está representando la muerte y la resurrección de Cristo. Eso tiene un valor tremendo espiritualmente hablando para nuestras vidas, porque nos lleva a considerar la muerte y resurrección de Cristo. Es en esta verdad que nuestra esperanza está depositada. Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. No tiene ningún sentido, pero dado que Él murió y resucitó, entonces tenemos esperanza. Cuando vemos que alguien está participando del bautismo, nos tiene que llevar a considerar estas verdades gloriosas del Evangelio. Bueno, en el nuevo pacto, el Señor decía, veíamos esto cuando hablábamos de la cena, esta es la copa del nuevo pacto. En ese nuevo pacto que Él logró para su iglesia, Dios nos ha dejado señales para que recordemos su misericordia y su compasión para nosotros. El bautismo, como un medio de gracia, nos recuerda la bondad de Dios para con nosotros. Hermano, yo no sé qué les pasa a ustedes cuando ven un bautismo. Quizás alegría, felicidad, gozo. Nos alegramos mucho por el hermano que está obedeciendo a Dios a través del bautismo, pero debería llevarnos a considerar el amor de Dios por nosotros. Que Él de manera misericordiosa envió a su Hijo que amaba tanto, lo envió a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y el bautismo debe llevarme a considerar esa verdad y no solamente a contemplar esa obra de gracia maravillosa hecha por Dios, sino a gozarme en Dios y a darle las gracias a Dios, porque es a través de esa muerte, pero a través de esa resurrección que hoy nosotros tenemos esperanza. Por eso hablamos de que el bautismo es un medio de gracia, porque nos ayuda a considerar esta verdad espiritual que a veces no está muy presente en nuestra mente. Los medios de gracia, decíamos al comienzo, son esos instrumentos que el Señor ha seleccionado, que Él ha dejado para que nuestra fe pueda ser nutrida, fortalecida espiritualmente. Esos medios de gracia nos llevan, por un lado, a contemplar el Evangelio, a contemplar el amor de Dios, a contemplar su misericordia, y en la medida que nosotros consideramos estas verdades, somos animados, somos estimulados, somos fortalecidos. Bueno, antes de entrar en tema propiamente dicho, de lo que quiero mencionar a través de 3 encabezados en esta mañana, quiero rápidamente mencionar
que el bautismo es una ordenanza establecida por el Señor a la iglesia, y esta debe ser guardada, practicada y enseñada hasta que Él venga. En la gran comisión, Mateo, en el Evangelio de Mateo, lo vemos como el Señor encomendó a sus discípulos no solamente a predicar el Evangelio, sino también a bautizar. Y lo dice de esta manera, que ellos debían bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como iglesia creemos en el bautismo por inmersión, que el hombre debe ser, o la persona debe ser sumergida completamente en agua. La palabra bautismo o bautizo significa sumergir en agua. Bueno, creemos bíblicamente que esa es la manera correcta de bautizar, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, hermanos, no salva a nadie. El bautismo no tiene poder para limpiar ningún pecado, no tiene capacidad para redimir a nadie, pero el bautismo sí es un medio de gracia que nos lleva a considerar la obra de redención y el favor de Dios para con nosotros. El bautismo es una proclamación visible del Evangelio, como hablábamos de la cena. La cena, los símbolos de la cena, el pan, el vino, representan la sangre del cuerpo de Cristo, y a la vez cuando nosotros contemplamos esa escena, lo que estamos viendo de alguna manera es la representación visible, palpable del Evangelio. De la misma manera, cuando alguien se está bautizando, está haciendo una representación, está proclamando de manera visible el Evangelio de Cristo, que Él vino y murió por su pueblo. El Evangelio solo debe aplicarse a creyentes. Creemos en el credo bautismo, ¿no? Que la persona debe creer en Cristo, debe ser salva, debe ser una persona que puede dar un testimonio verdadero de una nueva vida en Cristo. Una persona que confiesa a Jesús como Señor y Salvador son las personas que la Biblia autorizan y llaman a ser bautizados. El bautismo es un testimonio público de nuestra fe y nuestra unión con Cristo. Cuando alguien pasa por las aguas del bautismo, no solamente está cumpliendo con un rito, sino que está expresando con su vida, y por medio de ese acto glorioso del bautismo está diciendo: estoy unido a Cristo y voy ahora, a partir de este momento, a vivir con Él. A diferencia de la Cena del Señor, el bautismo es un evento que se realiza una sola vez para cada individuo. Bueno, hemos tenido experiencia, mi propia vida es un testimonio de eso, de que por alguna mala comprensión del Evangelio y quizás aún por una mala doctrina en los lugares donde nos habíamos congregado por algún tiempo, tuvimos que volver a bautizarnos, ¿no? En mi caso puntual entiendo que el Señor me salvó mucho después de haberme bautizado. Entonces creemos en esta verdad, que una persona tiene que ser un convertido para luego bautizarse. Y quizá la experiencia de muchos de nosotros es que nos ha tocado bautizarnos alguna que otra vez, entendiendo el significado bíblico y redentor del bautismo. Pero por lo general el bautismo debe ser llevado adelante en una persona que cree en Cristo, y solamente una vez. Una vez que la persona creyó en Cristo, pasa por el bautismo y esa persona no vuelve más a bautizarse. Bueno, estas son algunas cosas que quisiera dejar en sus mentes para considerar la doctrina del bautismo. Pero quiero que ahora de manera práctica podamos considerar juntos que el bautismo es una prueba, es una señal de nuestra unión con Cristo. Hermanos, el bautismo no solamente es una ordenanza que el Señor ha dejado en su palabra. Cuando nosotros contemplamos el bautismo, esto tiene que llevar a considerarnos nuestra unión con Cristo. Para eso quiero que lean conmigo el versículo 3 del capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, versículo 3 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es interesante, Pablo está
escribiendo a la iglesia de Cristo, está escribiendo a un grupo de cristianos que habían depositado su fe en el Señor. Y Él les recuerda, Él les menciona, le dice, ¿acaso ustedes no recuerdan, ustedes no saben que el significado de esta ordenanza es nuestra identificación con su muerte? Y eso significa que yo ahora he muerto a mi vieja vida, he muerto a mi vida pasada, he muerto al dominio del pecado, he muerto a esa obligación que tenía al mal y el pecado en mi naturaleza caída. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de que representa nuestra unión con Cristo. Dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hermanos, esto a veces pareciera ser una hermosa frase poética que cada cristiano abraza y dice, oh, qué hermosas palabras del apóstol. Gracias a Dios por estos versículos, pero nos perdemos el valor espiritual que debe quedar en nuestra mente e impactar nuestra vida. Porque lo que Pablo está diciendo es, no vivo yo. Ya no se trata de lo que yo quiero, no se trata de mi vida, no se trata de mi deseo, no se trata de lo que mi corazón anhela, no se trata de mis sueños, se trata de la voluntad de Dios a la que yo debo estar sometido de manera voluntaria. Porque yo ya morí. De eso tiene que ver la identificación. Por eso Pablo dice que en el bautismo nosotros nos identificamos con su muerte. Es como que nosotros estuviéramos muertos con Él. Ese es el mensaje del Evangelio. Nosotros estamos muertos con Cristo. Ahora ha nacido una nueva criatura, una nueva persona en la que Dios trajo a luz por medio de la salvación. De manera entonces que cuando nosotros vemos el bautismo, lo que vemos es una nueva persona que surge como de la tumba resucitando a una nueva vida en Cristo. No es simplemente alguien que viene, es sumergido en el agua y sale mojado de esa agua, no. Está representando una nueva criatura. Por eso Pablo dice, ustedes tienen que tener presente, amados hermanos, tienen que recordar que su vida está unida a Cristo. Me gozaba el capítulo que leíamos de 1 Samuel, cuando la palabra dice que David tenía un comportamiento tremendo que llevaba a Saúl a estar con miedo. Era un hombre que vivía piadosamente, con una conducta santa. Me hace pensar en José. Ahí está él sirviendo a Dios en la casa de Potifar y él está trabajando y Dios bendiciendo su vida, bendiciendo su trabajo. Y de repente ahí la mujer de Potifar queriendo llevarlo a pecar a José. Pero él prefirió perder su vida, perder su honor, perder ese lugar de privilegio que pecar contra Dios. El cristiano que está identificado con Cristo debe tener muy en claro, muy presente esta verdad preciosa que aprendemos a través del bautismo y del Evangelio de Cristo. Nosotros estamos unidos con Cristo. Y no solamente somos sus representantes aquí en la tierra como iglesia, sino que el carácter de Cristo, la persona de Cristo, el evangelio de Cristo, la misericordia de Cristo, la piedad de Cristo, la comunión de Cristo con el Padre es la que debe ser visible, palpable en nosotros. Claro, venimos a una reunión y vemos el bautismo y pasamos por alto esta tremenda verdad. Que el bautismo nos tiene que hacer pensar, estoy unido con Cristo, soy una sola carne con el Señor. De manera que ahora mi vida debe ser una vida distinta, una vida diferente, no porque lo he determinado, no porque he decidido ser distinto, sino porque la obra de redención, el Espíritu de Santo está en mí y eso de manera dinámica me tiene que llevar a una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El bautismo nos recuerda que fue necesario la muerte del Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. Cuando vemos el bautismo, hermanos, no solamente vemos
una persona que está pasando por las aguas. Nos tiene que llevar a considerar que el Hijo de Dios tuvo que morir, tuvo que ser crucificado, tuvo que ser sepultado, para luego Él mostrar su triunfo y su victoria sobre la muerte. Pero fue necesario que Él muriera para que nosotros pudiéramos llegar al Padre. El bautismo nos recuerda que tenemos una nueva identidad en Cristo. Dice Pablo en Efesios 2, que somos nuevos ciudadanos, tenemos una nueva ciudadanía en Cristo. Bueno, quiero que me acompañen ahí al libro de Efesios, el capítulo 2, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Dice así, Pablo escribiendo en el capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El bautismo nos hace pensar en que el Hijo de Dios vino y murió por su pueblo. Murió para redimir a sus ovejas, a su iglesia. Pero fue necesario que Él muriera. Fue necesario que Él muriera porque nosotros estábamos lejos. Dice versículo 2, esta era nuestra condición sin Cristo. Estábamos sin esperanza. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Me gusta cómo Pablo lo presenta de esta manera. En aquel tiempo, en el tiempo pasado, cada uno de los que estaba leyendo esta carta o escuchando la lectura de esta carta podía recordar su vieja vida sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Pero dado que Él vino y murió a través de su muerte, Él nos hizo cercanos. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo. ¿Se dan cuenta? Él está haciendo una comparación. Versículo 12, en nuestro pasado sin Cristo, pero ahora en Cristo. Esta es nuestra realidad. Sin Cristo éramos ajenos a los pactos y la promesa. Antiguamente sin Cristo estábamos sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo, los que estaban lejos habéis sido cercanos. Somos cercanos con Él. Somos su pueblo. Somos su iglesia. Somos su nación santa. Somos su esposa. Somos su iglesia que Él está edificando constantemente a través de los medios de gracia que Él nos ha provisto. Esa es la verdad que representa el bautismo. Estábamos lejos, pero a través de esa muerte, Él vino a morir, Él vino a sufrir, Él vino a la cruz para que los que estaban lejos puedan estar cerca. De manera, hermanos, que cuando tengamos la bendición de participar en una reunión de bautismo, no solamente debemos considerar lo que está pasando en ese momento, debemos mirar mucho más allá a las verdades del Evangelio y recordar que es a través de esa muerte que nosotros podemos ser cercanos con Dios. Era necesario que para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Dios, interviniera muerte. Si no había muerte, no podría haber reconciliación. Es lo que Pablo enseña en el capítulo 5 de Romanos. Es por esa muerte que Él se entregó por sus enemigos. Es por ese amor hacia ese pueblo que le aborrecía que fuimos hechos cercanos con Dios. Es en el amado que somos parte de su pueblo. El bautismo es un medio de gracia que nos recuerda quién somos ahora en Cristo. No somos ni argentinos, ni peruanos, ni paraguayos, ni dominicanos, ni colombianos. Somos redimidos en Cristo. Somos la iglesia de Cristo. Eso es lo que Pablo va a continuar diciendo en el versículo 17 del capítulo 2 de Efesios. Dice que Él vino y anunció las buenas nuevas
de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entradas por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando vemos una reunión de bautismo, lo que debemos recordar es que Dios, por mi unión con Cristo, me ha hecho parte de su pueblo. Antes estábamos, dice Pablo, ajenos, aborrecíamos a Dios, nos alejábamos de Dios, no queríamos saber nada con Él, pero a causa de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su obra eterna, fuimos reconciliados con Dios y ahora somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Esa es tu identificación en Cristo. Hermanos, nosotros no somos lo que podemos conseguir en esta tierra pasajera. No somos el título que tenemos, no somos el trabajo que tenemos, no somos la riqueza que tenemos, no somos la casa, el auto, el apellido o la familia que tenemos. No somos eso. Eso es el mundo. El mundo piensa así, el mundo vive así. El Hijo de Dios vive bajo esta realidad gloriosa del Evangelio. Nosotros somos hijos de Dios. Esa fue la manifestación audible del Padre en ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo fue sacado de las aguas por Juan el Bautista. He aquí mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Esa es nuestra realidad en Cristo. Por haber creído en Él, Dios nos ve como ese Hijo amado. Nos ve bajo esa complacencia. Él se goza de nosotros, no porque seamos perfectos, no porque seamos santos, sino porque estamos en Cristo. Y querido hermano, esa es tu realidad. Esa es tu realidad. Tu realidad no es lo que vives cada día. Tu realidad no es esa lucha feroz con el pecado. Tu realidad no es esa frustración constante que tenemos por ser derrotados vez tras vez con nuestra carne o con el pecado. Nuestra realidad es Cristo. Dice que Él murió, resucitó y ascendió en gloria. Y esa escena, dice el escritor de los Hebreos, que Él fue sentado a la diestra de Dios como una aceptación, como un reconocimiento a su obra y a su logro redentor por nosotros. De manera que cuando Dios nos ve a nosotros, no ve lo que somos, ve a Cristo, ve su justicia, ve su logro, ve su gloria. El bautismo es un sello y una señal de que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Y es debido a esta unión con Cristo que recibimos todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Versículo que leíamos hace un momento, versículo 12 de Efesios 6, dice que antes estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero fue por medio de la obra de Cristo que Él vino a buscarnos, que Él, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos buscó y nos trajo a una vida nueva en Él. Y es a causa de ese encuentro con Él, es a causa de esa redención que Él logró y propició para nosotros, que todos los beneficios de la redención de Cristo son aplicables y reales para nosotros hoy. ¿Por qué? Por nuestra identificación con Cristo. De manera, hermanos, que cuando nosotros vemos el bautismo, esas son las cosas que debemos contemplar. El bautismo nos recuerda que Jesús fue sumergido en las aguas del juicio de Dios para que nosotros pudiéramos beber el agua de la vida eterna. Cristo fue sentenciado en la justicia de Dios al mar del juicio divino sobre el Hijo. Juicio que nosotros merecíamos, pero a causa de nuestra unión con Él, lo que nosotros recibimos fue la vida eterna. Cristo fue sumergido en las aguas del juicio para que nosotros pudiéramos recibir y beber el agua de la vida eterna. Agustín lo expresa de esta manera y dice: los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Bueno, ¿cómo podemos entender la gracia de Dios? Bueno, dice Agustín, cuando vemos
La cena del Señor, cuando vemos el bautismo, es una manera de tener una representación de esa gracia salvadora delante de nuestros ojos. Nosotros hemos sido salvados por la muerte de Cristo y eso nos recuerda al bautismo, que fue necesario esa muerte para que nosotros pudiéramos tener salvación y reconciliación con Dios. Somos salvos por medio de creer y en el bautismo se nos recuerda, se nos representa la obra que Dios llevó adelante cuando creímos en Él y pusimos nuestra fe en Cristo. No solamente nuestro pecado fue sepultado en lo profundo del mar, sino que nuestra alma fue lavada en esa agua preciosa, en esa sangre derramada de Cristo, pero también fuimos levantados a una nueva vida y también fuimos ligados, unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. Eso es lo que entendemos o deberíamos entender cuando vemos el bautismo como un medio de gracia. El bautismo nos recuerda que pertenecemos a Cristo y nos recuerda que estamos unidos a Él eternamente. Pablo lo dice así en el libro de Romanos, el capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, desnudez, hambre. Nadie nos separará del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos eternamente unidos y ligados a Él. Esa es la realidad espiritual en la que debemos vivir cada día. El bautismo es una señal visible para que el pueblo de Dios recuerde el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Los pactos eran acuerdos vinculantes que incluían promesas y responsabilidades de ambas partes. En los pactos bíblicos Dios promete ser nuestro Dios y nosotros nos comprometemos a entregarnos completamente a Dios y obedecer sus mandamientos. El pacto de Dios es: yo seré su Dios. Y eso lo ha manifestado a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Romanos 5:10, hermanos, dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahora, estando reconciliados con Él, seremos salvos de su vida. El bautismo nos recuerda que nadie puede venir a Él sino solamente a través del Hijo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que vemos en el bautismo es que no solamente era necesario muerte para aplacar el juicio y la ira de Dios, sino que era a través de esa muerte redentora, de esa muerte como para mediar entre el enemigo y Dios. Era necesario esa muerte, era necesario ese hombre para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. Eso es lo que vemos a través del bautismo. Acompáñenme, hermanos, a Romanos, el capítulo 6, versículo 7. Lo primero que vemos o debemos recordar al ver el bautismo es que debe haber una identificación con el bautismo en base a nuestra identificación con Cristo. Estamos en Él, somos parte de su cuerpo, somos parte de su esposa. Esa unidad me tiene que llevar a pensar en los privilegios, en la gloria futura que nos espera, en sus promesas, en la misericordia de Dios a causa de que estamos unidos con Cristo. En segundo lugar, lo que veremos es que el bautismo nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados. Oh, doctrina gloriosa que la iglesia debe tener muy presente. Hermanos, todos tus pecados, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas nuestras ofensas contra Dios en la vida presente, en la vida pasada y aún en el futuro, todos esos pecados han sido perdonados en Cristo. Dice Pablo escribiendo en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto con Cristo, el que está identificado por medio del bautismo en esa muerte, ese es justificado del pecado.
el bautismo nos recuerda que que nuestros pecados han sido perdonados. El simbolismo principal del bautismo, o al ver un bautismo, es que es la limpieza, es la purificación. Y sabemos, como decíamos hace un momento, esa agua es agua. No tiene mayor virtud que solamente mojar y posiblemente limpiar externamente. Pero el bautismo representa una verdad más preciosa. El bautismo representa una verdad central en el Evangelio. Es una señal de que en Cristo, por estar en Él, estamos completamente limpios y aceptos delante de Dios. El bautismo nos señala, apunta a una limpieza espiritual de nuestras almas. Acompáñenme, hermanos, a Ezequiel. Capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Dice el profeta Ezequiel, hablando acerca de la obra que Dios llevaría adelante en su pueblo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La obra que Dios está anunciando a través del profeta Ezequiel es la que Él está llevando actualmente a través de la redención de su pueblo. Él llama a los pecadores a que vengan a Él y por medio de la fe en el Hijo, Él va limpiando nuestras almas de obras muertas, de nuestras enemistades, de nuestros pecados contra Dios. Dice Dios, yo esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos vuestros ídolos. Hermanos, eso es lo que pasó cuando creímos en Él. Esa es la obra que Dios llevó adelante en cada uno de sus hijos de una manera perfecta y eterna. Cuando vemos a alguien participando del bautismo, sabemos que eso no está sucediendo porque lo que limpia, lo que lava nuestro pecado no es el bautismo, sino nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en su obra redentora. Pero cuando venimos al bautismo, esto es lo que nos tiene que recordar, que así como el agua puede limpiar el cuerpo de una persona externamente, o como el agua que una de sus particularidades es limpiar, lavar, de la misma manera la obra de Cristo en nosotros nos ha lavado de manera perfecta y eterna de todos nuestros pecados. Si entendemos esto, hermanos, una de las armas que el diablo esgrime en esa lucha contra nosotros les es arrebatada de su mano. Todo el tiempo el diablo viene a nuestra mente. Él llega a nuestra vida y nos está recordando cómo nosotros hemos pecado contra Dios. Y no es que tenemos que ser ignorantes de nuestro pecado. No es que tenemos que ser negadores seriales de que no hay pecado en nosotros. Sí somos pecadores. El Hijo de Dios debe reconocer constantemente su maldad y su inclinación natural a pecar contra Dios. Pero es una realidad también que así como podemos reconocer y confesar nuestro pecado, la promesa de Dios es que nuestro pecado ha sido lavado en agua limpia para siempre. Romanos 8:1 dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no se me inculpa más ese pecado. Colosenses, dice Pablo, que el acta de acusaciones que había contra nosotros fue quitada. Ya no hay más pecados por el que pagar, ya no hay más pecado por el cual debemos ser condenados. ¿Por qué? Porque Él los lavó completamente en nuestra vida cuando creímos en Él. Cuando vemos el bautismo, esto es lo que debe suceder en nuestra mente. Nos tiene que llevar a pensar en esta obra eterna y gloriosa de redención. Él la ha limpiado
perdonado tu pecado. Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Bueno, el profeta está hablando de que Cristo, como parte de la familia de David, de la casa de David, vendría para ser esa fuente, ese manantial de agua pura que limpiaría a su pueblo de sus pecados. Esa es la promesa. Eso es lo que el evangelio, lo que el bautismo representa. Él vino para que a través de su obra, de su muerte y su resurrección, nosotros podamos ser lavados de nuestro pecado. Cristo es prometido en el Antiguo Testamento como esa fuente eterna de agua que traería limpieza para lavar los pecados de nuestra vida. El bautismo sirve como un recordatorio de esa obra gloriosa. Dice Juan, escribiendo en la primera carta, el capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh, hermanos, qué hermosa verdad del evangelio. Venimos muchas veces a congregarnos con nuestros pecados a cuestas. En el sentido de que sí podemos confesar el pecado, pero nos duelen las consecuencias, nos duele ver nuestro pecado, nos duele, nos amarga terriblemente ver cómo el pecado sigue aún vivo en nosotros. Y luchamos a menudo con nuestro pecado y nos dolemos por nuestras faltas contra Dios. Y el venir y recordar estas verdades debe ser completamente alentador y de gran consuelo para nuestras almas. Cuando vemos el bautismo debemos recordar, de la misma manera Dios a través de Cristo ha purificado, lavado todas las manchas del pecado en mi vida. El bautismo es identificarme a la luz de esta verdad. Hermanos, ¿cuántas veces pasamos tiempo en nuestra vida pensando en todo lo malo que hicimos antes? Nuestra vieja vida. Es verdad, ahora tengo una nueva vida en Cristo. Es verdad, ahora vivo a la luz de la verdad de la palabra. Es verdad que soy una nueva criatura en Cristo, pero a veces estoy ahí deteniéndome en mi pasado y recordando todo lo malo que fui, todo lo malo que hice. Y eso es una mochila extremadamente pesada que no podemos cargar. Y lidiamos con eso y vivimos a la luz de esa opresión. Pero cuando nosotros pensamos en esta verdad del evangelio, de que Cristo me ha lavado de todas nuestras culpas y de todo mi pecado en su sangre, esto es completamente liberador. Todo tu pecado ha sido perdonado. Lo vemos representado en el evangelio. El bautismo nos ha sido dado para fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Nosotros somos débiles. Y escuchamos la verdad en la palabra de Dios y sabemos que el perdón de Dios es real y es presente, pero a veces nuestra fe comienza a debilitarse, comienza a menguar, y es debido a esta situación en nosotros que necesitamos figuras que nos recuerden la obra de redención. El bautismo es un medio de gracia. Porque cuando estamos sufriendo, cuando nuestra fe está faltando, cuando el pecado está siendo una tortura en nuestra vida, acudimos a estos medios de gracia y nos ayudan a recordar la obra de perdón y redención que Cristo ha logrado por nosotros. Escuchamos a través del bautismo la dulce palabra del Salvador que dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, no hay un solo pecado en tu vida que no pueda ser lavado y que no ha sido lavado y perdonado
en la sangre preciosa de Cristo. No hay pecado en tu vida que la sangre y la gracia de Dios no puedan perdonar. De manera entonces que cuando venimos al bautismo debemos considerar y dar gracias a Dios, porque el bautismo representa que todos nuestros pecados han sido perdonados, que no hay ya más acusación, no hay más culpa delante de Dios, sino una reconciliación eterna a través de Cristo. Lo vemos representado a través del bautismo. Acompáñenme, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3, 1. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vinieron las ropas y le vistieron, de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Bueno, esta es una escena donde nos permite ver ahí a Dios y a Satanás ahí cerca de él. El Señor reprendiendo a Satanás, pero a la vez nos permite ver una escena maravillosa que representa claramente la obra de redención. Dice que Josué, el sacerdote, estaba con unas vestiduras viles y que estaba ahí Satanás como el acusador ahí, quizás señalándole, y ahí dice que ahí estaba el sacerdote Josué con sus ropas sucias, viles. Pero dice que Jehová habló al ángel y mandó a que quitaran las vestiduras viles de este hombre, el sacerdote Josué, y lo mandó a vestir de ropas de gala y que pusieran una mitra limpia sobre su cabeza. La escena es el evangelio, la escena representa la obra que Dios ha llevado adelante en cada uno de sus hijos. Por eso hablamos de que cuando pensamos en el bautismo, pensamos en que nuestros pecados son perdonados. Que así como Josué le fue quitado esas ropas viles de suciedad, de pecado, de maldad, de rebeldía, de la misma manera Cristo vino a nuestra vida y no solamente se identificó con nuestro pecado, sino que el pecado nuestro fue cargado en él, perdonado y pagado en su muerte, sino que también ahora él se levantó victorioso y en su sangre él nos ha dado nuevas ropas con las que nos hemos vestido. La justicia de Cristo nos es aplicada en nosotros. Ahora ya no soy más un pecador, sino que soy un pecador redimido por la sangre de Cristo. Hermanos, el bautismo nos debe llevar a considerar esta verdad. Soy un pecador perdonado, soy un pecador redimido por la justicia de Cristo, y es así como soy o como Dios me ve delante de sus ojos. El bautismo es un símbolo de esta realidad espiritual. Podemos ser desanimados por nuestros pecados presentes o pasados, pero en el bautismo recordamos que en Cristo hemos logrado una limpieza total y eterna de nuestros pecados y de nuestras ofensas contra Dios. Por último, hermanos, el bautismo nos recuerda la nueva vida que tenemos en Cristo. Versículo 8 del capítulo 6 de Romanos. Si quieren, por favor, acompañarme hasta ahí. Romanos capítulo 6, versículo 8. Es Pablo quien está hablando. Y dice así: si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas.
Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo nos recuerda esa nueva vida que tenemos en Cristo. Creemos en un Dios real, creemos en los efectos reales y dinámicos del Evangelio. Creemos que por creer en Cristo tenemos una nueva vida en Él. Esa debe ser nuestra realidad en Cristo. Esa debe ser la realidad espiritual de cada uno de los cristianos en la tierra. Tenemos una nueva vida en Él. Vivimos de una manera distinta. Tenemos un pensamiento distinto. Tenemos un anhelo de lo eterno y vivimos buscando y persiguiendo la voluntad de Dios para nuestra vida. Pablo está exhortando a la iglesia de cómo debían vivir. El bautismo significa que ellos habían muerto al pecado. Pablo les dice, ustedes se olvidan del significado del bautismo. El bautismo significa que alguien tuvo que morir y así como Cristo murió, de la misma manera nosotros morimos en Él. Pero también significa que tenemos una nueva vida en Cristo. Oh, hermanos, esa es la evidencia de la redención en cada uno de nosotros. Si Cristo es verdaderamente nuestro Salvador, la manera de comprobar eso es una nueva vida. No hábitos conseguidos y aprendidos, no religión, no religiosos, no teología, no instrucción académica en nuestra cabeza, no. Dice el Señor que por sus frutos serían conocidos sus discípulos. Los discípulos, la iglesia de Cristo es visible no por lo que dice ser, sino por cómo vive, por las evidencias de una nueva vida en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Él está poniendo el énfasis en la muerte y dice, ¿acaso ustedes se han olvidado que el pecado ya no reina más en nosotros, que ya no somos más esclavos, sino que somos libres y tenemos una vida para vivirla para Dios? El bautismo significa que así como Jesús murió, yo he muerto a mi vida pasada, a mi vieja vida, que mis pecados ya no gobiernan sobre mí y que he resucitado una vida para vivirla para Él. Y esta es una gran paradoja en nuestras vidas. Es una gran contradicción en nosotros proclamar esta verdad del Evangelio y luego vivir como si Cristo no existiera. Nosotros decimos, sí, Cristo es mi Señor, sí, yo he muerto y resucitado con Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Rey, pero luego tenemos una vida muy distante de esta verdad que proclamamos. Si Él es tu Rey, ¿por qué no vives para Él? Si yo soy el Señor, dice Malaquías, ¿por qué no me obedecen? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Dios, ¿por qué no me adoras? Si yo soy tu Señor, ¿por qué no me sirves? Oh, hermanos, el Evangelio va acompañado de una vida, no de momentos en nuestra vida que dedicamos al Evangelio, no. El Evangelio es nuestra vida. Nuestra vida nos fue dada para ministrarla en pos de esta gloriosa verdad, vivir para Él. Y si Él lo permite, morir para Él. Pero cuando vemos el bautismo, cuando pensamos en el significado del bautismo, esa muerte y esa resurrección, no es que Dios nos dio la vida para ser vivida como a nosotros nos parece mejor, disfrutando de los bienes pasajeros de esta tierra, no. El llamado del Evangelio es una nueva vida que debe ser gastada y entregada por Cristo. Dice Pablo, Romanos 6:3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo simboliza que mi viejo hombre ha sido muerto. Me recuerda que yo ya no soy un esclavo al pecado. El bautismo me recuerda que hemos muerto al pecado. Porque cuando Jesús murió, sabemos que Él no murió a causa de su propio pecado, sino que Él murió para darnos esa victoria a nosotros, para que nosotros seamos libres en Él. En un sentido, Jesús murió al pecado para que nosotros pudiéramos ser libres del dominio y de la esclavitud del pecado.
esa muerte que Jesús tuvo al pecado, ahora nosotros la experimentamos en nuestra vida. Así como Él venció, nosotros podemos vencer al pecado. Así como Él triunfó y derrotó a los enemigos, la muerte, el pecado y el diablo, de la misma manera el cristiano en Cristo puede tener y gozar de esa victoria. Al contemplar el bautismo, estoy recordando esa victoria y puedo proclamar en mi corazón y decir, ya no estoy sujeto al pecado, ya no soy más esclavo de ese pecado que me dominaba y me gobernaba antiguamente. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Oh, hermanos, qué verdad preciosa que la iglesia debe considerar. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que moviliza tu vida día a día? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuál es lo que gobierna tu vida? ¿Para qué vives? ¿Para el pecado? Dice Pablo, ¿acaso han olvidado que fuimos sepultados, que el pecado ya no domina más en nosotros, que fuimos plantados en la semejanza de su muerte y que hemos nacido, resucitado a una nueva vida en Él? Oh, hermanos, no podemos olvidar esta verdad del Evangelio. El Evangelio no es simplemente un llamado a la redención y que te está salvando del infierno. No, el llamado del Evangelio es a vivir para Él. Sí, Dios te ha dado una nueva vida, pero esa nueva vida debe ser entregada en un servicio voluntario a Dios. La redención no se trata simplemente de ir al cielo. La redención se trata de vivir para Cristo. Los verdaderos hijos de Dios entienden y anhelan y abrazan esta verdad. El vivir para Él es lo que movía a la iglesia tiempo atrás. Los discípulos, la iglesia apostólica decía que para ellos era una bendición, era un gozo morir y sufrir por causa de Cristo. Qué lejanos que está eso de nuestra realidad. Cuando perdemos la perspectiva del propósito de nuestra vida, cuando nos olvidamos lo que representa el bautismo, cuando no lo consideramos como un medio de gracia, somos afectados terriblemente en nuestro vivir y en nuestro andar. El bautismo es un medio de gracia que nos recuerda que el pecado en nuestra vida ha sido perdonado. Nos recuerda que el viejo hombre ha muerto y nos recuerda que tenemos una nueva vida para vivir para Él. Hermanos, si el mayor anhelo de tu vida no es vivir para Cristo, si el anhelo de tu vida no es gastarte en pos del Evangelio y la proclamación de su verdad, considera tu alma, considera tu salvación. El llamado del Evangelio es a vivir para Él. Es lo que Pablo está diciendo en Romanos 6, es lo que podemos ver rápidamente. El bautismo nos ayuda a considerar esta verdad. Cada vez que alguien se bautiza, recuerda, Dios sigue edificando su iglesia. Él sigue añadiendo pueblo a su reino. Y recuerda tu propio bautismo, que Él te ha redimido, que Él te ha resucitado para que tener una nueva vida, pero también para que esa vida sea para Él, como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. El bautismo es una gracia porque tiene la facultad de alimentar nuestras almas y de fortalecer nuestra fe. No el hecho de bautizarme, sino el hecho de poder contemplar y poder considerar algunas de las verdades que mencionábamos en esta mañana. Nos identifica con Él, nos recuerda que nuestros pecados han sido perdonados, pero también nos llevan a recordar, tengo una vida que vivir para Él. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, hermanos, que el Señor bendiga a su iglesia con cristianos, hombres y mujeres, que entiendan el alto llamado del Evangelio, el privilegio
mayor que un hombre puede recibir en su vida es vivir para Cristo, vivir para Él, gastar sus años, gastar todo lo que tiene y todo lo que es en pos de Cristo, servirle a Él. Ese es el llamado del Evangelio y eso es lo que vemos representado en el bautismo. El bautismo nos ayuda a pensar en nuestra identificación con Cristo. Nos ayuda a recordar que nuestros pecados han sido lavados y perdonados en Él. Pero también nos recuerda que debemos tener una nueva vida. Una vida alineada con el Evangelio. Una vida que está movida, impulsada por el amor a Cristo. Una vida que refleja la gracia salvadora de Cristo. ¿Es esa tu vida? Si no es así, ven a la cruz. Ven a Cristo. Seguramente en esta mañana cada uno de nosotros de una u otra manera hemos sido confrontados o impactados por la verdad del Evangelio. Y podemos hacer dos cosas, quedarnos en esa angustia, en ese dolor, o mirar a Cristo, contemplar su amor y su misericordia y pedir perdón por nuestro pecado y lograr o pedir que en su gracia nos asista y nos capacite para vivir en una vida que honre y que glorifiquen a Dios. Vayamos a la cruz, pidamos su ayuda y su gracia para que Él nos ayude a vivir para Él. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque todo esto tiene importancia y significado para nosotros como tu iglesia, porque proviene de ti, porque nos desafían, nos animan a vivir conforme a la verdad que decimos creer. Oh Señor, posiblemente muchos de nosotros en esta mañana debemos confesar nuestro pecado, porque vemos el bautismo como algo más, como algo simple, una mera conmemoración y nos olvidamos de las verdades espirituales que están comunicando. Señor, qué hermoso saber es que tú nos ves en Cristo, que no nos ves a nosotros en nuestras imperfecciones y debilidades, sino que nos ves en el Hijo amado. Y qué hermoso saber, Padre, que todos nuestros pecados, pasados y presentes, ya han sido pagados, ya han sido perdonados en Cristo. Qué consolador, qué esperanzador saber esta verdad, que esa es la verdad que creemos a través del Evangelio. Pero Padre, necesitamos de cristianos, de iglesias que puedan entender que el mayor llamado es a vivir para ti, entregar nuestra vida, entregar nuestros dones, talentos, lo mucho o lo poco que somos, ponerlo a tus pies, Señor, y servirte hasta que tú vengas. Señor, danos una generación de cristianos, danos iglesias en estos tiempos que puedan vivir a la luz de esta verdad, que puedan ser impulsados, movidos, desafiados a vivir en un servicio voluntario a Dios, entregando su vida para la gloria de tu nombre. Señor, sabemos que tú utilizas elementos simples, imperfectos como nosotros. Pero te pedimos, Señor, que en esta mañana ninguno de nosotros pueda volver igual a su casa, sino que estas verdades impacten en nuestras vidas y nos ayuden a, con denuedo y determinación, vivir para ti, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, edifica a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.